tienen celular. Todos tenemos celulares. ¿Quién no tiene celular? A ver, levante la mano. No. Bueno, todos tienen celular. Le vamos a pedir, por favor, que puedan silenciar el teléfono. ¿Saben por qué? Porque es un momento muy especial. Y a veces, cuando uno entra en clima, ¿sí? El teléfono, la llamada puede distraer y por ahí puede, obviamente, desconcentrar de lo que se viene diciendo. Así que les pido, ¿sí? Que por favor puedan silenciar el teléfono. Es muy importante que lo puedan tener en silencio, ¿sí? O en vibrador. Ahora sí, vamos a invitar a Carlos, ¿sí? Él va a tener una alabanza especial. Y como decía recién, ¿sí? Esta alabanza nos tiene que elevar. Piensen en la letra, ¿sí? Y el mensaje que es para ustedes, ¿sí? Así que piensen allí un poquito en la letra. Carlos. Sobre todo poder y rey, sobre la tierra y toda creación, sobre el hombre y todo su saber. Eres Dios desde la eternidad. Y sobre reinos y potestad y maravillas que el mundo conoció, en riquezas y todo su esplendor, nada se compara a ti, Señor. Mas en la cruz moriste por mí, tu vida fue un acto de amor, como flor que el mundo marchitó, moriste así, pensando en mí. Por amor, si sobre todo poder y rey, sobre la tierra y toda creación, sobre el hombre y todo su saber, eres Dios desde la eternidad. Y sobre reinos y potestad y maravillas que el mundo conoció, en riquezas y todo su esplendor, nada se compara a ti, Señor. Mas en la cruz moriste por mí, tu vida fue un acto de amor, como flor que el mundo marchitó, moriste así,
pensando en mí, por amor. Mas en la cruz moriste por mí, tu vida fue un acto de amor, como flor que el mundo marchitó, moriste así, pensando en mí, por amor. Como flor que el mundo marchitó, moriste así, pensando en mí, por amor. Por Gracias, Carlos. Muy lindo, ¿verdad? Nos hace pensar y nos eleva a Dios. Jesús vino a esta tierra a morir por vos y por mí, y lo hizo por amor. Saben, en estas semanas, ¿sí? Hubo algunos amigos, amigas que se estuvieron inscribiendo. Apenas salieron, digamos, las propagandas, cuando hicimos la entrega de los volantes, hubo amigos y amigas que se estuvieron anotando, ¿sí? Diciendo que querían participar de este encuentro. Y la verdad, eso está buenísimo. Y tenemos tenemos un regalito, ¿sí? Para estas personas que se anotaron, fueron las primeras que se anotaron, ¿sí? Y quiero entregárselos, ¿sí? Griselda Gallegos Mino, ¿está aquí? ¿Griselda? A ver, ¿por la mano? No está Griselda. No vino, muy bien. Y Teresita Ciuso, ¿está aquí? Adelántese, Teresita. Ella se anotó para querer participar. Me voy a acercar un poquitito aquí y le vamos a entregar un regalo, ¿sí? Para que lo pueda leer y que lo pueda disfrutar. ¿Saludamos a Teresita? Bien, bien. Mañana, sí, vamos a comenzar puntuales. Vieron que eran las 8, hablando con Samuel. A las 8, en punto, comenzamos. Si ustedes, el primero que llega mañana, ¿sí? El primero que entra mañana, ¿sí? Le vamos a entregar también un obsequio. Así que hagan planes de venir, ¿sí? Muy bien, llegó el momento. Y quiero invitar al que va a ser nuestro disertante, el que va a estar llevando adelante, ¿sí? Estas conferencias, estas 2 semanas. Samuel, ¿sí? Samuel, de apellido Braga, él es oriundo de Chile. Ustedes van a escuchar, ¿sí? Que tiene una tonada chilena, ¿sí? De acá cerquita nomás, ¿no? Bueno, él es oriundo de Chile, ¿sí? Pero está viviendo en Australia, ¿sí? ¿Alguien fue a Australia alguna vez? Muy bien, tenemos un amigo ahí que fue a Australia. ¿Y alguien ha ido a Chile? ¿A Chile? Ajá, muy bien, algunos también han ido a Chile. Samuel ha viajado por diferentes partes del mundo, ¿sí? Visitando diferentes lugares, predicando la palabra de Dios, acercando a las personas a Jesús. Así que qué linda y qué gran responsabilidad, Samuel, ¿sí? De poder presentar la palabra de Dios en este tiempo. Así que le damos la bienvenida a Samuel, ¿sí? Lo saludamos a Samuel o aplaudimos, ¿sí? Como sabemos hacer por estos lados. Él va a ir contando un poquitito en estas noches, ¿sí? Algunos testimonios, testimonios fuertes que nos van a hacer pensar, reflexionar. Así que gracias, Samuel, por acompañarnos en esta noche y que el Señor te utilice con poder para que nos puedas llevar a Jesús. Muchas gracias.
Bueno, es un placer estar con ustedes esta noche. Vamos a estar juntos dos semanas. Y me imagino que ustedes estarán pensando, 2 semanas es mucho tiempo. Y es natural porque nuestras vidas son vidas bien ocupadas, ¿cierto? Entonces, yo quiero desafiarlos a que estas 2 semanas se comprometan a venir y se encuentren en este lugar. ¿Por qué? Porque cuando terminen las 2 semanas, ustedes van a estar muy agradecidos de haber asistido estas 2 semanas a este programa. Yo he hecho este programa por muchos países. He estado en Polonia, Ucrania, Alemania, Indonesia, Singapur, en las islas del Pacífico Sur, en Estados Unidos, en México, Cuba, El Salvador, en Chile, en Bolivia, muchos países he recorrido. Y en todos los lugares donde he llevado a cabo programas, al final de las 2 semanas, todos dicen, pastor, no se vaya. Ha sido tan lindo, ha sido tan maravilloso. Así que yo te desafío, vas a ir descubriendo cosas nuevas cada noche. Los programas son individuales. Si pierdes una noche, no digas, ya me lo perdí todo. No, está bien, si pierdes una noche, ven la próxima noche y cada programa es individual. Pero estamos contando una historia. Y la historia es abismante, la historia es captivante. Y al final de los programas vas a tener un entendimiento de la realidad que te rodea, que lo más seguro es que aún no la tienes. Así que te quiero invitar a que asistas la mayor cantidad de noches. Si puedes venir todas las noches, no te vas a arrepentir. Me gustaría que antes de comenzar oremos. Vamos a invitar a Dios que nos hable esta noche. Querido Dios, queremos invitarte esta noche que seas tú quien nos hables y que nos lleves al entendimiento de lo que vamos a estudiar. Y que nos des una mente abierta y un corazón dispuesto, Señor, a entender aquello que vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra tiranía es una realidad que se ha vivido mucho durante el siglo XX. Es algo que siempre ha existido, especialmente en Sudamérica. Algunas décadas pasó que se levantaron gobiernos que oprimían a su pueblo. Tiranía ha sido definido como un gobierno. Se levantaron olas de tiranos que han dejado una triste historia demarcada durante el siglo XX. Podemos pensar en personas como Hitler, que producto de su gobierno más de 70 millones de personas murieron. O podemos pensar de Stalin en Rusia, que mató más de 60 millones de sus conciudadanos. Podemos pensar en Mao Zedong, que a través del hambre mató más de 30 millones de sus ciudadanos. Y podemos ir en nuestra propia historia, en nuestros países, donde ha habido gobiernos opresivos bajo el poder de los cuales muchos han sufrido y muerto. Yo recién viajé a Cuba. Yo había estudiado el comunismo, no me gustaba el comunismo, pero nunca había experimentado el comunismo. Una nación que ha sufrido más de 60 años bajo el poder comunista. Cuando tú pones tus pies en Cuba, es viajar en el tiempo al año 1940. Todo es anticuado. No hay transporte público. La gente se transporta en caballos, en carretones. La gran mayoría camina porque la gasolina se obtiene en el mercado negro. Electricidad tan solo hay unas horas al día. No hay gas. El salario de un doctor especialista son $7 al mes. Y una caja de huevos cuesta 6. Un pensionado gana $3 al mes. Si te pilla el gobierno pescando y es una isla,
te vas a la cárcel sin preguntas por 10 años. Si te pillan matando una vaca para comértela, 30 años en la cárcel sin preguntas. Yo pasé 3 semanas viviendo entre el pueblo, haciendo una campaña como esta. La gente tiene hambre. Una familia nos contaba que el día anterior habían comido tan solo una banana cada uno. Entonces hay gobiernos, hay personas que se deleitan en hacer sufrir a su propia gente. Yo no entiendo eso, ¿lo entiendes tú? Y si hay algo que el mundo está aterrado, que en la carrera de las supernaciones, de los superpoderes, se levante un poder que controle al mundo y sea tirano. ¿Sabías que estamos al borde de una tercera guerra mundial? ¿Sabías que si China ataca a Taiwán, entramos en una tercera guerra mundial? Si Israel se le ocurre atacar a Líbano, entramos en una tercera guerra mundial. Estamos al borde de ello y el corazón de los seres humanos está como detenido mirando lo que está ocurriendo alrededor del mundo y preguntándose en la carrera para controlar el mundo, ¿qué ocurre? ¿Quién controlará el mundo? ¿Quién será el próximo poder? Está el mundo en manos seguras. Si tú has mirado la realidad nacional y la realidad universal, no parece que hay muchas promesas. Esta noche vamos a responder aquella pregunta, no de una manera política, porque la política no tiene la solución para nuestros problemas. Vamos a ir a la Biblia. Aquel libro que ha sido tan denunciado como algo de mitos y que no tiene valor alguno y que es invención, locura, y que aquellos que creen en la Biblia, bueno, esos son anticuados. Pero esta noche yo te voy a comprobar que eso no es verdad. Y te voy a llevar al sueño de un rey en el capítulo de Daniel, capítulo 2. Si tú tienes una Biblia en casa, tú puedes corroborar lo que yo voy a compartir esta noche, porque voy a compartir una profecía que es sorprendente y que va a probablemente desafiar tu sentido de la realidad. Esta profecía fue dada a un rey pagano en el año 604 a.C. El rey se llamaba Nabucodonosor, es uno de los reyes más famosos de la historia antigua. Si tú conoces un poquito de historia, vas a saber que este era el rey del imperio babilónico, el primer rey del imperio babilónico. Este rey en el año 604 tuvo un sueño y nos dice la Biblia que se despertó en el medio de la noche y se había olvidado del sueño, pero él sabía que había soñado algo muy importante, así que llamó a sus sabios, como todo rey en aquellos tiempos lo habría hecho, pues los sabios que rodeaban al rey eran los doctores de aquellos tiempos. Hombres capacitados en el conocimiento filosófico, en el conocimiento de aquello que era oscuro, en el conocimiento de los astros, del contacto con los muertos, con los espíritus. Ellos decían saberlo todo, tenían contacto con los dioses. Así que el rey los llamó y vinieron a medianoche, medio soñolientos, yo me imagino, y el rey les contó todo un sueño. Y quiero que me cuenten el sueño y que me digan el significado. Ahí casi se les cayó la boca a estos hombres, porque nunca un rey había pedido tal cosa. Se desesperaron y el rey más aún les dijo, si no me contáis el sueño, les mataré a ustedes y a sus familias. Y ahí se dieron cuenta que estaban en un problema hasta el cuello. Hubo un tira y encoge, ellos trataron de pedirle al rey que les contara el sueño y que ellos le darían la interpretación, pues ellos eran especialistas en interpretación, no eran especialistas en contar sueños que no sabían, porque ¿quién sabe lo que alguien soñó en la cabeza? Nadie.
Pero el rey aprovechó la oportunidad para probar cuán veraces eran estos hombres. Y eventualmente, estos hombres atemorizados confesaron su realidad ante el rey cuando dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Pues ningún rey, príncipe o señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Finalmente, el asunto que el rey demanda es singular, ni hay quien lo pueda declarar delante del rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Entonces se tuvieron que confesar ante el rey: lo que tú nos pides es imposible para nosotros. El rey se ofuscó terriblemente y dio un decreto que todos los sabios del reino de Babilonia fueran muertos. Pero el problema no había sido solucionado, porque el rey aún no sabía el sueño. Entonces, en la historia del capítulo 2 aparece un muchacho de 17 años. Su nombre, Daniel. Daniel era un judío que había sido tomado prisionero y llevado como esclavo de Israel a Babilonia, y porque era parte de la nobleza de Israel, Nabucodonosor lo había puesto en entrenamiento para llegar a ser un sabio. No se había graduado aún. Estaba en la universidad, nadie lo tomaba en serio. Cuando él escuchó el decreto, vino ante el rey y le pidió que le diera tiempo y que él le iba a mostrar lo que el rey deseaba. Qué muchacho más tonto. ¿Cómo sería posible de que este muchachito, si los sabios ya viejos, conocidos, no tenían idea, cómo este muchachito que estaba recién siendo entrenado iba a poder hacer lo que los otros no pudieron? Es que este muchachito era un muchacho que conocía al Dios del cielo. Y tenía 3 amigos y se juntaron con los amigos y se pusieron a orar. En el medio de la crisis no se desesperaron. En el medio de la crisis no trataron ellos de inventar una solución a su problema, porque ellos iban a ser muertos, estaban siendo preparados para ser sabios. En el medio de la crisis, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Orar. ¿Y cuánto tomó aquella oración? ¿Se interesó el Dios del cielo? ¿Hay un Dios en el cielo que escucha la oración? ¿Escucha Dios la oración? Puede ser que sí, pero si es que no hay Dios, ¿quién puede escuchar la oración? Yo una vez me hice amigo de un ateo, un viejito. Tenía 97 años de edad. Aún él manejaba, leía, vivía solo. Se llamaba Les. Y nos hicimos muy amigos. Comencé a visitarlo cada quincena. Y él me dijo un día que él no creía en Dios, porque un día cuando era joven él pensó: hay tanto dolor en este mundo. Hay 2 opciones, dijo. Dios es un ogro o Él no existe. Y escogí que yo no iba a creer más en Dios. Entonces un día estábamos conversando y yo le dije: Les, yo tengo un problema, le dije. Si no hay Dios, ¿quién responde mis oraciones? Porque yo le había contado, yo tengo cientos de milagros que voy a ir compartiendo algunos de ellos con ustedes. Yo por 12 años yo he trabajado sin sueldo. Yo dependo 100% de Dios. Y tengo milagros como Dios provee para la gasolina, para venir a Argentina, como Dios provee para el arriendo, para la comida, como Dios me viste, como Dios... Cientos de milagros. Yo te puedo tener una noche entera contándote milagros, respuestas a las oraciones. Entonces le dije: Les, tengo un problema. Si Dios no existe, ¿quién responde mis oraciones? Me quedó mirándoles bien serio, porque era inteligente. Se rascó la cabeza y me dijo: Samuel, tú no tienes el problema, yo tengo el problema. Y claro, entonces estos muchachos sabían que había un Dios y que uno se puede comunicar con Él a través de la oración. La oración no es un rezo que uno se aprende, algo memorizado, que se repite como papagayo, no. La oración es abrir el corazón a Dios y contarle a Dios lo que pasa en tu vida.
hablarle a Él como un amigo. Eso es la oración. Y eso es lo que hicieron. Dice la Biblia que oraron y se fueron a dormir. Y Dios le mostró el sueño a Daniel. Hizo Dios lo imposible. Y se levantó Daniel contento, y antes de salir corriendo para el rey y contarle, se detuvieron con los amigos y alabaron a Dios, le dieron gracias. Miren la gratitud de este joven. Sea bendito el nombre de Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, porque suya es la sabiduría y el poder. Y Él cambia los tiempos y las sazones. Mire lo que dice ahora: quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el asunto del rey. ¿Cuánto tomó para que Dios respondiera a la oración? En este caso fue casi instantáneo. Yo he tenido casos así, que he orado y ¡pam! Antes que uno ya abra los ojos, la oración vino. Pero no es tan seguido que Dios responde de esta manera, pero es que la vida de estos muchachos estaba en juego. Entonces ahora Daniel se levantó. Antes de contarte la historia de eso, quiero que notes el detalle, que es Dios el que está a cargo de la historia. ¿Notaste aquello? Dios es el que cambia los tiempos, el que lleva los tiempos. Dios es el que pone y saca reyes. La historia, cuando uno la lee, a mí me encanta leer historia, pareciese un juego al azar que es manipulado por hombres fuertes que controlan lo que está ocurriendo. A nosotros nos parece eso, pero la Biblia muestra que detrás de todo aquello están los designios de Dios, guiando los eventos a un gran clímax, y eso es lo que vamos a ver esta noche. Entonces Daniel salió corriendo, me imagino, porque tenía buenas noticias, y se fue a ver al rey. Yo me imagino al rey, este hombre fogueado, este hombre con conocimiento, este hombre que no se le pueden vender cosas porque lo conoce, ha sido un general, ha estado a cargo de una nación. Se presenta este muchachito inocente, y los ojos del rey lo deben haber mirado por dentro y por fuera con la pregunta: muchacho, ¿estás seguro de lo que me vas a decir? Daniel se puso ante el rey y le contó lo que el rey había soñado, pero mucho más aún. Mira, Daniel le dice al rey lo que había estado pensando antes de irse a dormir. Mira, dice: estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Tú, oh rey, veías. Y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. Yo creo que ahí se le cayó la boca al rey. Porque este muchacho le acaba de decir que antes de irse a dormir, este hombre estaba pensando en qué. ¿Qué iba a venir? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué le iba a pasar con su reino? ¿Qué traería el futuro? ¿Te has puesto tú a pensar alguna vez? ¿Te has puesto ansioso por el mañana? ¿Te ha ocurrido? Bueno, al rey le pasó. Y Dios, en su misericordia al rey, para que lo conociese a él, Dios le reveló el futuro. Y entonces aquí Daniel comienza a revelar el sueño del rey. Tú, oh rey, veías, ahí está el sueño del rey, una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era, ¿cómo era? ¿Cómo era? Digámoslo todos juntos: terrible.
Y luego sigue Daniel, la cabeza de esta imagen era, leamos todos juntos, de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano. Los levantó el viento y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Ese es el sueño. Más que un sueño, es una pesadilla. ¿Cierto? Pero el sueño es sencillo. No es un sueño complicado. Es el sueño de una imagen metálica. ¿Y cuáles son los metales que conforman la imagen? La cabeza es de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro con barro. Y el rey estaba mirando aquella imagen en su sueño cuando de repente vino una roca que no fue cortada por un ser humano y golpeó a la imagen en los pies y la desmenuzó. Y la roca llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Tú crees que el rey ahora está interesado? Claro, porque este muchacho ha hecho lo imposible. Le contó a él lo que estaba pensando, le dijo lo que soñó en los recesos de su mente. Así que ahora esta es la parte más difícil de lo que Daniel tenía que hacer. La interpretación es fácil en comparación a esto, ¿no te parece? ¿Sí o no? Sí. Claro. ¿Pero qué significa el sueño? Es una buena pregunta, ¿no te parece? ¿Qué quiere decir? Daniel nos da un indicio de lo que significa cuando le dice al rey: mas hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Así que la visión de Nabucodonosor, el sueño que él tuvo, no es algo que tan solo incumbía su presente, sino que iba a llevarlo todos los días hasta los últimos días. Pero eso nos deja colgando, porque lo que nosotros queremos saber es qué significa el sueño. ¿No te parece? Ahora, hay muchos predicadores y profesores de la Biblia que para explicar este sueño, ellos te comienzan a explicar lo que a ellos les parece que el sueño significa. Y yo no estoy interesado en escuchar la opinión de alguien. Lo que yo quiero saber es la verdad. ¿Qué significa esto? A mí no me importa que un hombre tenga muchos títulos y que tenga muchísimo conocimiento, si es que él me va a decir lo que a él le parece de este sueño. No. Yo quiero saber qué es lo que Dios dice de este sueño. Lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Lo lindo es que la Biblia se interpreta a ella misma. Tú no necesitas al sacerdote o al pastor o al doctor en teología para entender la Biblia. Lo que tú necesitas es que el Señor te enseñe la Biblia. Y para ello tienes que tomar la Biblia y permitir que la Biblia te diga lo que ella significa cuando dice algo. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. El profeta Daniel le cuenta al rey la historia, lo que significa, el significado. Daniel 2:36, Daniel le dice al rey: este es el sueño. También la interpretación de él diremos al rey. ¿Cuántos queremos saber la interpretación? Quiero ver las manos.
Yo estoy interesado, a pesar que la conozco, cada vez que hablo de esta profecía es como que la descubriera nuevamente. Es una profecía muy linda, muy sencilla pero muy linda. De las profecías de la Biblia, es una de las profecías más sencillas, pero vas a ver cuán abarcante y certera es. Ahora viene la interpretación. ¿Qué es la profecía? Mantén eso en tu mente, esa pregunta, porque la voy a responder en un ratito. ¿Qué es la profecía? Vamos entonces a ver la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fortaleza y majestad, y todo lo que habitan, todo lo que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, y Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿A quién representaba la cabeza de oro? Al rey. Pero el rey representa ¿a quién? A un reino. Porque miren lo que sigue diciendo Daniel. Y después de ti se levantará ¿qué cosa? Otro reino menor que tú. Así como la plata es menor que el oro, se levantaría un reino menor que Babilonia, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. ¿Te fijas cómo Daniel está avanzando por la imagen? Comenzó con la cabeza, se fue a la plata, se fue al bronce, y ahora está ¿dónde? En el hierro. Y luego dice, y lo que vistes de los pies, ¿a dónde está ahora Daniel? En los pies. Y los dedos, ¿dónde está Daniel ahora? En los dedos. ¿Te fijas cómo ha cubierto? En parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido. Mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que vistes el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y él permanecerá para siempre. ¿Dónde estamos ahora? En la roca. ¿Te fijaste? Y luego dice, de la manera que vistes que del monte fue cortado la piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, la plata y el oro. ¿Qué representa el sueño? El sueño es simple, es una imagen metálica. ¿Qué representan los metales? Una sucesión de reinos. ¿Te fijas cómo la Biblia se explicó a sí misma? Yo no tuve que saltar con una superinterpretación. ¿Qué fue lo que yo hice? Mostrarte lo que la Biblia dice. ¿Te fijas? ¿Y qué representa la roca? El reino de Dios. Así que este es un sueño que nos lleva desde los días de Babilonia hasta que se establezca el reino de Dios. Ese es el resumen. ¿Qué es entonces la profecía? La profecía es la predicción de eventos históricos que ocurren antes que ocurran. ¿Entendiste eso? El profeta predice a través de visiones divinas lo que va a ocurrir en el futuro. Para nosotros eso ya no es futuro, ahora es historia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para corroborar si esto es verdadero, todo lo que tenemos que hacer es estudiar la historia. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche brevemente. Me imagino, a mí me han dicho que los argentinos son muy inteligentes y son bien preparados y que en las escuelas les enseñan muy bien, ¿sí? Así que tienen conocimiento de historia. ¿A cuánto les gusta la historia? Pero en este lugar me siento en casa.
Vuelvo a predicar a Argentina cuando me inviten. Entonces vamos a ver, porque si esto Daniel está simplemente prediciendo hechos históricos, entonces nosotros hemos de poder verificarlo en la historia, ¿no les parece? Muy bien, veamos. ¿Dónde comienza la visión? En la cabeza, porque ese es el principio. ¿Y la cabeza era de qué? De oro. Y Daniel nos dice, tú eres aquella cabeza de oro. ¿Dónde comienza la historia? En el reino de ¿quién? De Babilonia. ¿Y quién era el rey sentado en el trono de Babilonia? Nabucodonosor. Tú eres aquella cabeza. Pero más allá del rey, la cabeza, los metales representan el reino sobre el cual Nabucodonosor era rey. ¿Y cuál era aquel rey? El reino Babilonia. Si has estudiado la historia, tú vas a saber que el reino de Babilonia fue un reino glorioso, muy rico, poderoso, y reinó desde el año 605 a.C. hasta el año 539. Si tú sabes, antes que cuando se divide la historia con el nacimiento de Cristo, ahora se llama la era común, porque quieren deshacerse de Cristo. Antes de Cristo los años avanzan al revés. Nosotros contamos los años de 1, 2, 3. Antes de Jesús los años se contaban 2, 3, 1, porque debemos de llegar a Jesús y de Jesús avanzamos hacia adelante. Entonces, aquí tenemos que Babilonia reina desde el año 605 al año 539. Lo que Daniel le dijo después de eso a Nabucodonosor no le debe haber gustado nadita. Porque Daniel le dijo, después de ti se levantará otro reino. Las palabras del profeta pusieron el sello del fin de Babilonia. 70 años antes que ocurriera, después de ti se levantará otro reino menor que tú. Bueno, le preguntamos ahora la historia. ¿Cuál fue el reino que conquistó a Babilonia? ¿Se acuerdan cuál fue el reino que conquistó a Babilonia? Bueno, la enciclopedia de historia antigua nos dice, en el año 539 a.C., el imperio babilónico cayó ante los persas bajo Ciro el Grande en la batalla de Opis. ¿Cuál fue el reino que conquistó a Babilonia? Los persas. Eso es conocimiento histórico. ¿Cómo sabía Daniel? 70 años antes que ocurriera que así iba a ser. Pero la profecía no termina ahí. Así que los persas dominaron el mundo de aquel entonces, del año 539 al año 331 antes de Cristo. Y Daniel dice, y otro tercer reino. Las palabras del profeta marcaron el destino de Persia. ¿Quién conquistó a Persia? ¿Quién es el tercer reino? ¿Se acuerdan ustedes? Dice, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de la historia antigua? ¿Cuál es el reino que conquista a Persia? ¿Se acuerdan o no? Sí, Grecia, muy bien. Y leemos en esta cita, el 1 de octubre del 331 a.C., el ejército de Alejandro Magno derrotó el ejército persa, dirigido por Darío III en la batalla de Gaugamela, para completar la conquista del poderoso imperio persa. ¿Cuántos años antes predijo Daniel la caída del imperio persa y el levantamiento del tercer reino? ¿Cuántos años antes? Más de 200 años antes. ¿Cómo sabía Daniel? Está escrito en la Biblia, amigos. Espero que te des cuenta que la Biblia no es un libro de mitos. Te hago una pregunta. ¿Tú sabes lo que te va a ocurrir a ti mañana? No. ¿Cómo puede ser posible que un muchacho de 17 años esté prediciendo el futuro de imperios cientos de años en anticipación y se está cumpliendo exactamente como él lo dijo? Desafía cualquier conocimiento humano, ¿no?
Pero no termina ahí el sueño. ¿Estamos dónde? Estamos aquí en la pancita y en los muslos, el imperio griego, el imperio de bronce. ¿Qué dice la profecía? Bueno, Grecia, históricamente, sabemos que Grecia reinó desde el año 331 al año 168 a.C. Pero Daniel selló el destino de Grecia cuando dijo, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Cuál fue el reino que conquistó a Grecia? ¿Cuál fue el imperio? Roma, todos lo sabemos. Roma. Mira, en la Wikipedia, lo puedes encontrar hasta en Wikipedia, dice, militarmente la propia Grecia declinó hasta el punto de que los romanos conquistaron la tierra. Macedonia ya había quedado bajo el control romano con la derrota de su rey Perseo por Aemilius Paulius en Pidna en el año 168 a.C. Así que se toma el año 168 como el año en que se cambia el imperio, pero el cambio de imperio nunca es tan drástico. Pero para poder estudiar la historia, los historiadores esto es lo que hacen. Ellos encuentran el punto drástico, el punto en el cual un imperio ya quedó totalmente derrotado y ha permitido que el otro crezca. Pero el cambio de imperio es paulatino. Entonces, ¿cuál es el cuarto imperio? Roma. Y Roma reinó literalmente con leyes de hierro. Era el imperio que gobernaba por el hierro. Era duro, castigaba, sus leyes eran duros. Durante el imperio romano se desarrolló la Pax Romana, que permitió que se desarrollara el comercio, se desarrollara tecnología, se desarrollaran las artes, la educación, porque gobernaban con mano de hierro. Por eso la Biblia lo habla como un reino de hierro. Y reinó en el año desde el 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo, pero en el imperio del este, el imperio del oriente, siguió hasta el año 1260 después de Cristo. Pero en el lado europeo, el imperio cayó en el año 476 y la profecía deja de lado el otro lado del imperio y continúa mirando lo que ocurre en el área de Europa. Mira, pero Daniel dice lo siguiente. Ahora, ¿cuántos años antes que ocurriera, se levantase Roma, predijo Daniel el levantamiento y la caída de Roma? Miren, cientos de años, la caída de Roma, 1000 años antes. 1000 años. Daniel había sido consumido por los gusanitos cientos de años antes y su profecía seguía cumpliéndose fielmente. Pero mira ahora lo que ocurre. Daniel ha predicho, Babilonia iba a ser conquistado por otro imperio, Persia iba a ser conquistado por los griegos, Grecia iba a ser conquistado por los romanos. Pero mira cómo cambia la profecía ahora. Mira lo que dice Daniel en cuanto a Roma. Y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Leamos lo que dice la profecía ahora. Leámoslo juntos. El reino será dividido 1000 años antes. Daniel. La primera imperio vino cuando el imperio fue dividido entre el imperio romano de Oriente y de Occidente. Se dividió en dos. Pero la mayor división vino cuando mira la cita histórica. Dice, ola tras ola de tribus bárbaras germánicas barrieron el imperio romano. Grupos como los visigodos, los vándalos, los anglos, los sajones, los francos, los ostrogodos y los lombardos se turnaron para devastar y finalmente crearon áreas en las que establecerse. ¿Se fijan cómo se dividieron el imperio? Los anglos y los sajones poblaron las islas británicas y los francos acabaron en Francia. Y luego dice,
en 476 después de Cristo, Rómulo, el último de los emperadores romanos en el oeste, fue derrocado por el líder germánico Odoacro, quien se convirtió en el primer bárbaro en gobernar Roma. El orden que el imperio romano había traído a Europa occidental durante 1000 años ya no existía. Así que de las cenizas del imperio romano se levanta ¿qué? Se levanta Europa. Europa es la división del imperio romano. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Las naciones originales de Europa fueron las naciones que las tribus germánicas se dividieron entre ellas a través de guerras y peleas y conquistas. Eventualmente se formó Europa. ¿Cómo supo Daniel aquello? Es apasionante, ¿no te parece? Aquí tú estás confrontando un conocimiento que es superhumano. No es un conocimiento que puede nacer dentro de la mente humana como algo natural, porque es imposible para nosotros saber el futuro. Tú puedes ir a leer a alguien que te vaya a leer las cartas y te dice, no, te va a pasar esto, te va a pasar... Pero es vago, es como se llama, general. Aquí tenemos un conocimiento del futuro que es puntual. El cuarto reino no será conquistado por otro reino, será dividido. Y es exactamente lo que ocurrió. Sorprendente. Así que este asunto que la Biblia es un mito, la invención de seres humanos, querido amigo, déjame decirte, es mentira. ¿Sabías que en la Biblia, yo te voy a mostrar la profecía en unos días, en la Biblia, el año, el mes, el día y la hora de la muerte de Jesús fue predicho, con más de 1000 años de anticipación? Increíble. Así que quiero desafiarte esta noche que si tú has mirado la Biblia con desdén, ahora comiences a cambiar tu opinión. Porque si hay un libro que es importante y que nos habla a lo que está ocurriendo en nuestro día, es la Biblia. Si hay algo que necesitamos hoy, es conocer las Sagradas Escrituras. La Biblia se la ha llamado la palabra de Dios, porque así es. Esta profecía nos muestra que el conocimiento de Daniel no es su conocimiento. El conocimiento que Daniel impartió a Nabucodonosor era un conocimiento que el Dios del cielo le había otorgado. Daniel simplemente era una boca que hablaba por el Dios del cielo. Era un profeta. Bueno, ¿qué más nos dice? Europa se levanta en el año 476, cuando es el año indicado para designar la caída de Roma, y la profecía nos muestra que se levanta otro imperio. La profecía muestra el fin de la estatua es ¿con quién? Con Europa. Qué interesante, porque no se ha levantado otro imperio. Pero veamos qué nos predice la Biblia en cuanto a Europa. ¿Qué dice Daniel en cuanto a Europa? Mira, hay detalles bien importantes. Daniel 2:42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, ahora viene la predicción, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. Así que van a haber en esta unión de naciones, va a haber ¿qué cosa? Naciones fuertes y naciones débiles. Te hago la pregunta, ¿es esa la realidad de Europa hoy en día? ¿Sí o no? Hay naciones fuertes. ¿Cuáles son las naciones fuertes de Europa? Alemania, Francia, Inglaterra, ¿cierto? ¿Cuáles son las naciones débiles? Bueno, hay un montón de ellas. ¿Cómo sabía Daniel? Interesante, ¿no? Ese detallito, miren, más aún, pero dice más. Dice, en cuanto a lo que vistes, el hierro mezclado con el barro se mezclarán por medio de simiente humana. Miren, dice de que estas naciones que son independientes por distintas tribus van a tratar de ¿qué? Mezclarse, volver a formar otro gran imperio. Te hago una pregunta, ¿es esa una realidad de Europa, sí o no?
y se mezclarán por simiente humana. En otras palabras, se van a mezclar a través de casamientos. Se van a dar, la hija de este se va a casar con el hijo del otro para tratar de formar alianzas y pactos y formar nuevamente un gran imperio. Rey tras rey en la historia de Europa soñó con tener una Europa reunida, gobernar sobre un santo imperio romano. Tenemos a Luis XVI, el rey Sol. Soñó con aquello, pero no lo logró. Tenemos a Napoleón Bonaparte, que casi lo logró, pero fue derrotado en Rusia. Y luego el último fue Hitler. ¿Lo logró? ¿Por qué fue que no lo logró? Porque mira la próxima predicción del profeta. Un muchacho de 17 años marcó el destino de Hitler. Mira, 2000 años antes que Hitler naciera, ya su destino estaba marcado. Dice el profeta Daniel, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y aquí yo hago, ¡wow! ¿No te parece? Qué sorprendente, la profecía ya nos decía quién iba a ganar la Segunda Guerra Mundial. Alemania no podía ganar la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque Alemania quería gobernar sobre todo Europa. Y Dios había dicho que eso nunca más ocurriría. ¿Sabes? Había un soldado adventista. Si tú quieres leer el libro, se llaman 1000 caerán. Este soldado era alemán, era un colportor, un vendedor de libros, que fue llevado al ejército y fue puesto en un cuerpo donde tenían que construir puentes en el avance alemán hacia Rusia. Y él, por supuesto, sabía esta profecía. Él sabía de que Hitler no iba a ganar la guerra. Él andaba con un librito en su bolsillo y al que podía se lo mostraba de los soldados. Él llegó a ser capitán, pero al entrar al ejército le dieron una pistolota grande. Él fue a un lago, la tiró al lago y hizo que un carpintero le hiciera una pistola de madera. Y pasó toda la guerra con una pistola de madera. Es un libro maravilloso. Pero un día el general del batallón escuchó que él andaba enseñando que Hitler no iba a ganar la guerra. Y por supuesto, a él le podía costar la vida. Como él era un oficial, estaban en una reunión de oficiales. El general le dijo, lo llamó por su nombre, Hans se llamaba. Hans, he escuchado esto y esto, ¿es verdad? Sí, general. ¿Te gustaría, por favor, presentar tu conocimiento a todos los oficiales? Y él dice, ¿puedo ser acusado de traición? No, le dijo, de no que todos se sacaran los gorros, eso significaba que estaban hablando en forma relajada, podían hablar lo que querían. Y entonces ahora eres libre de hablar lo que quieras. Por 2 horas le presentó esta profecía, sin saber que el general era un profesor de historia en la universidad. El general quedó abismado. Al final de la presentación, el capitán Hans le dice, general, por lo tanto, el Führer, que es el Hitler, no va a ganar la guerra. Vamos a perderla. Le dice, ¿me puedes prestar tu Biblia y ese libreto? Quiero estudiarlo. Por 1 mes lo tuvo. Al final de ese mes llama a Hans y le dice al general, Hans, yo creo lo que tú me has dicho es verdad. Y quiero que desde ahora, porque él estaba a cargo de las provisiones para el batallón, comiences a guardar gasolina para que cuando tengamos que arrancar de los rusos, lo hagamos en vehículo y no a pie. Y así ocurrió. Fue el único batallón que cuando arrancaron de los rusos, llegaron a Alemania en vehículos. Y la gran mayoría de aquel batallón se entregaron a los americanos y salvaron su vida, gracias a una persona que conocía lo que la Biblia dice. Qué increíble, ¿no? ¿Increíble? Claro, pues. La Biblia no es un libro de historietas
para entretener a los niños y a los ignorantes. La Biblia contiene conocimiento que si tú lo pones en práctica y lo vives, te puede y te va a salvar tu vida. Sigamos, porque esto no se acaba aquí. La guerra, la Segunda Guerra Mundial, está como testimonio que lo que dijo Daniel es verdad. Y yo te hago una pregunta: ¿sigue Europa tratándose de reunificar, sí o no? ¿Lo van a lograr? ¿Por qué no? Porque la Biblia así lo dice. Daniel 2:34. Y en los días de estos reyes, ¿cuáles reyes? Cuando Europa se esté tratando de reunificar, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Daniel está hablando de la roca. Y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Así que quiero que tú te fijes que en esta profecía claramente se muestra que el que está a cargo de la historia es ¿quién? Dios. Que 2500 años antes Dios predijo la historia, y la historia ha caminado y ha marchado no de acuerdo a la voluntad humana, sino que de acuerdo a la voluntad de ¿quién? Del Dios Altísimo. Y la profecía nos dice que Dios está llevando la historia al clímax de la historia, que es el establecimiento del reino divino. Claro, la parte más importante de la historia es la piedra, es por lo cual se otorgó la profecía. Las otras partes de la historia, de la profecía, los reinos, es para mostrarnos la veracidad de esta profecía, es para convencernos que lo que Dios está diciendo en cuanto a su reino, que la historia de este mundo no va a continuar para siempre, que viene un fin, pero que el fin no es una bomba nuclear, sino que el fin es el establecimiento del reino de Dios, que nunca se acabará. Así que si tú crees en Dios, si tú amas al Señor, no necesitas estar atemorizado. Puedes tener paz, puedes dormir tranquilo. Que pase lo que pase, Dios está guiando la historia al gran clímax y que se va a cumplir. Ahora, nos hacemos la pregunta, porque el sueño, la profecía, es el desarrollamiento de eventos históricos. Tú y yo nos podemos ver en esa estatua. Ay, ahí sí que se pone bonito, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, pues veamos. ¿Estamos en la cabeza? ¿Estamos en el pecho y los brazos? No, pasado. ¿Estamos en el vientre y los muslos? ¿Sí o no? No, dígame fuerte, porque yo soy medio sordo y no escucho. Ya. ¿Estamos en las piernas de hierro Roma? ¿Estamos ahí, sí o no? No, ¿dónde estamos? Bueno, estamos en los pies, pero yo pienso que estamos bien abajito de los pies, pero ya por las uñas colgando. Y ya le estamos descubriendo que las uñas de esa estatua nunca se las cortó y están sucias. ¿Sí? ¿Cuánto del sueño se ha cumplido? ¿Cuánto del sueño se ha cumplido? Todo. Así que tú y yo sabemos dónde estamos en la historia. Mira, quiero que mires, ¿dónde estamos en la historia? ¿Estamos al principio de la historia o estamos al fin de la historia? Todo se ha cumplido. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Cuál es el gran evento que debe ocurrir? La piedra. La piedra. ¿Y la piedra representa? Así que ¿cuánto le queda a este mundo? ¿Cuánto le queda a este mundo, amigos? Hay un sentido alrededor del mundo, y especialmente los jóvenes lo están viviendo, porque los jóvenes no van a ser cínicos como nosotros los adultos. Los jóvenes son estos. Y los jóvenes, al mirar a su alrededor, se dan cuenta que no le queda mucho a este mundo. Y por lo tanto, los jóvenes se han vuelto a vivir el presente, ahora. Esto es lo que yo tengo y quiero vivirlo. Muchos jóvenes, ¿saben ustedes que la tasa más alta de suicidio se encuentra entre los jóvenes? ¿Por qué? Porque no ven futuro. ¿Y por qué no ven futuro?
Porque si tú miras la realidad moral, la realidad social, la realidad económica, la realidad política, todo ha llegado a tal corrupción que a no ser que algo ocurra, este mundo se destruye solo. La realidad ecológica nos está diciendo eso. ¿Sí o no? Claro. Tú no necesitas ser religioso para creer que el fin del mundo viene. El problema es que si tú sacas a la Biblia, el fin del mundo es asustadizo, es terrible. ¿Por qué? Porque se nos acaba, no hay más mañana. Entonces yo tengo que vivir ahora porque hoy es todo lo que tengo. Pero la Biblia nos presenta que el fin del mundo es buenas nuevas. ¿Por qué? Porque es Dios el que va a traer el fin del mundo. Puede que ocurra mañana, puede que ocurra en 2 años, puede que ocurra en un tiempo. Pero la Biblia lo selló. Así como selló el destino de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, y selló el destino de Europa y de Hitler, Dios ha sellado el destino de este mundo. Viene el día en que la roca golpeará los pies de la estatua y este mundo, como ha existido, como nosotros lo conocemos, gobernados por políticos corruptos que lo único que saben es mentir y robar, llenarse los bolsillos y hacer sufrir al pueblo. Cuando llegue el tiempo que eso se va a acabar, Dios le ha dado la oportunidad a ellos de gobernar, serán juzgados y el Dios del cielo establecerá su propio reino. Sí, en los días de estos reyes. Cuando veamos nosotros a Europa tratando de reunirse, es una de las señales. ¿Cuál es el próximo gran evento? Es verdad. Es una pregunta correcta, ¿no te parece? ¿Cómo yo sé que es verdad? Pastor, ¿cómo yo sé que esto es verdad? ¿Cómo yo sé que puedo confiar en esto? Bueno, no me creas a mí. Mira la profecía y yo te hago una pregunta. ¿En cuántos puntos ha fallado la profecía? ¿En cuántos puntos ha fallado aquella profecía? En ninguno. Se ha cumplido exactamente como Daniel lo predijo 2500 años atrás. Y el evento mayor aún no se predice. No se cumple. Por lo tanto, la profecía te dice que tú puedes tener 100% de seguridad que el último gran evento, que es lo más importante de la profecía, va a llegar a su cumplimiento, ¿no te parece? Entonces, querido amigo, puedes confiar en las palabras de Daniel que dicen: el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Me gustaría invitarte a confiar en Jesús. Si no lo has hecho, si te has andado arrancando de Dios porque no crees en Él, porque estás tan ocupado que no tienes tiempo que darle, déjame, querido amigo, decirte que el tiempo lo demanda. A conocerlo, a conocer su palabra, porque no hay nada más en esta vida, hermano, amigo. Si la Biblia es el libro más importante, si no tienes Biblia, acércate a mí y yo voy a asegurar que tengas una Biblia. Te vamos a dar una Biblia gratuita. Y esto nos dice, esta profecía habla de que Dios te ama. Dios sabía que un día tú ibas a vivir y dejó una profecía para abrirte los ojos e invitarte a ser parte de aquel reino maravilloso. Dios no te fuerza, Dios te invita. Dios te da la oportunidad de vivir en su reino o irte con el resto de aquellos reinos que serán destruidos. Dios te da vida, eres libre. Nosotros, como yo dije en la radio, hemos venido a compartir información, no a tratar de convencerte a la fuerza. No, tú eres un ser libre. En tus manos se encuentra tu destino. Tú puedes escoger a dónde perteneces. Pero yo te quiero extender la invitación. ¿Por qué no abrirle tu corazón a Dios y decirle: Señor, yo quiero ser parte de aquel reino? Quiero que escuches mientras Carlos canta. Él tiene un canto y el propósito del canto es quitarte un momento a que medites, que pienses. Porque, ¿sabes? La vida no nos deja pensar. Estamos tan ocupados corriendo de allá para acá, tantas cosas que hacer, que no tenemos tiempo de pensar. Así que todas las noches hay un canto y es para que pienses. Si la roca
golpeara esta noche y llegara a la eternidad, ¿dónde te encontrarías? Piénsalo mientras escucha el canto. Se equivocó de canto. Pasa, desde que hasta los aviones se caen. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual el sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y halló. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y él me halló. Gracias, Carlos. Sí, el Señor da la invitación, presenta la información y luego te invita. Y luego te da la oportunidad que tú escojas, eres libre de escoger. Y esta noche, si le gustaría tú decir, Señor, a mí me gustaría estar en aquel reino bonito, donde tú serás el rey, no va a haber más muerte, más llanto, más dolor, lo vamos a estudiar. Un reino que no es gobernado por políticos, un reino que será gobernado por Dios, el Dios justo, misericordioso, bueno. Si ese es tu deseo, podrías levantar tu mano y decirle, Señor, yo quiero estar en ese reino, por favor, hazme parte de aquel reino. Oremos para terminar. Querido Señor, gracias por la información tan linda.
tan linda, tan sorprendente, desafía nuestra realidad. Y nos has presentado, Señor, que tú vas a establecer un reino donde a través de tu gracia maravillosa has preparado un lugar para cada uno de los que nosotros deseemos estar ahí con todo el corazón. Así que, Señor, así como cantó el canto que tú has salvado a este infeliz, sí, Señor, puedes salvar a todos nosotros si deseamos ser salvos. Por favor, al irnos a casa, acompáñanos. Haz que levantemos nuestros ojos, los saquemos de la mugre que nos rodea, del mal, del dolor, de la corrupción, de la desesperanza. Y levantemos nuestros ojos, Señor, y los pongamos en ti. Y veamos a Jesús, al Dios de amor, que tiene un reino que nunca será corrompido. Y que día a día decidamos ser parte de aquel reino, caminar contigo y amarte ahora, Señor. Gracias. Bendícenos a todos y danos paz por Jesús. Amén. Nos vemos mañana. Y me gustaría desafiarte a que invites a otra persona, porque yo pienso que aquí en Chajarí todos debiesen escuchar esto. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Samuel. La verdad que muy lindo, ¿sí? ¿Les gustó? Buenísimo, buenísimo, muy bien. Como dijo Samuel, mañana, ¿sí? Inviten también a sus amigos, a sus contactos. ¿Saben el tema de mañana? El tema de mañana, imperdible. ¿Ustedes quieren saber lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con el fin? ¿Cuándo será el fin? ¿Cómo será el fin? Bueno, mañana vengan, ¿sí? Traigan sus amigos. Si tienen alguna pregunta, ¿sí? Si les surgió alguna pregunta en ese papelito que ustedes recibieron, anótenlo, déjenlo allí a la salida y mañana esa pregunta se va a responder. La pregunta tiene que estar relacionada con el tema de esta noche que dio Samuel. Así que, mis queridos amigos, ¿sí? Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga y nos vemos mañana. ¿Y cómo se termina? A ver, veamos. Capaz que con la X. Sí. ¿Estás seguro que desea tener a su